Aquí estamos, en el final. No me gusta discutir sobre esta parte, pero es algo que tengo que hacer para poder poner esto detrás de mí. La gente merece saber. En este punto estaba muy consciente de la naturaleza antinatural del juego, pero Zenith era diferente al resto de los mundos. Mientras que los otros eran ciertamente extraños y a veces aterradores, Zenith fue como una pesadilla. No tuve que ir más allá de la pantalla de nivel porque esto indicaba que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura del color rojo sangre del tablero y la música, que era una misteriosa melodía de silbidos. Me di cuenta de que tenía a Solomon y detrás a Anguirus de vuelta, me sentí mejor un segundo. Entonces me desplacé hacia la derecha para ver quiénes eran mis nuevos enemigos esta vez. Los enemigos eran Destroyer y Ghidorah. Pero, a juzgar por el icono, supe que era un Ghidorah diferente del original, de pie en el suelo en lugar de volar. El grotescamente detallado icono rojo rosado también me llamó la atención. No podía decir lo que se suponía que era y tuve miedo de averiguarlo. Así que regresé a mi pieza del tablero y decidí que no había más remedio que hacer mi rutina habitual. Ir al nivel de preguntas antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que sucedió. Salté hacia atrás cuando se me presentó una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Miré cara y parecía como si hubiese sido víctima de un glitch terrible. ¿Era esto lo que quería decir con, me echarás de menos? ¿Él sabía que esto pasaría? Mis pensamientos se detuvieron en seco al notar que la pantalla se deformó y comenzó a caer en pedazos, por lo que rápidamente salí corriendo. Cuando volví a la pantalla del nivel, de alguna manera había ganado a un nuevo monstruo. Así que traté de seleccionarlo, pero sucedió lo siguiente. ¿Qué demonios está pasando aquí? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron al azar un nuevo personaje, para después denegar el uso del mismo. Por el momento era poco lo que se podía hacer y luego apareció una imagen en la pantalla. No estaba animada, y tampoco tenía música. Solo, era, muerte. Mi instinto me decía que dejara de jugar, y algo en el juego parecía estar advirtiéndome sobre lo horrible que era este mundo. En cada tramo del camino me trataba de obligar a que renunciara, pero no podía hacer eso en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con los recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. El primer nivel era un templo rojo y me fui con Godzilla. Godzilla había sido reducido, los medidores de nivel y puntuación se habían desvanecido, y las estatuas del templo azul estaban de vuelta. La música era similar a la del templo azul. Extraño. Entonces pensé, bueno, si este nivel es como el templo azul, significaría que no hay enemigos, pero qué equivocado estaba. Después de un corto paseo, todos los ojos de las estatuas empezaron a brillar intensamente y muchas bestias del laberinto de sombras aparecieron. Dado que venían desde la derecha de la pantalla, tuve que abrirme paso a través de ellos. Esta batalla ha probado en gran medida mis reflejos, pero gracias a mi velocidad me abrió paso entre las bestias. Dejaban caer potenciadores de salud después de morir, lo que ayudó a recuperar el daño que me habían hecho. Así que continué por el pasillo, y los ojos de las estatuas brillaron una vez más, lo cual me indicaba una nueva oleada de monstruos. Parecían ser el mismo número de ellos, pero estaba menos preparado esta vez, y recibí más daño. Pasaron 4 de estas olas hasta que llegué al final del pasillo, donde sonreí tirando a uno de los monstruos con el rayo de calor sobre el borde de un abismo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas brillaran, un camino de ladrillos apareció ante mí. Seguí por el camino hasta que se terminó en una pared, donde yo tenía que ir saltando obstáculos. En el camino me encontré con nuevas criaturas, una especie de santuario que tenía una estatua de la bestia infernal y otra criatura que no conozco. Al pasar, el camino tomó una dirección hacia abajo. Tuve que apuntar con cuidado mis saltos para evitar los enemigos, que eran abundantes en esta parte de la etapa. Ellos no tienen muchos ataques, pero fácilmente te podían empujar sobre el borde de una plataforma. Al final de este túnel, había algunas plataformas que flotaban sobre la nada. Aterricé hacia la izquierda de la pantalla y algo cayó desde arriba. Se veía como el ángel del cementerio, solo que ahora era rojo y tenía una cara de calavera. Las sensaciones agradables que tuve con el ángel azul no estaban presentes con este. Sus cuencas comenzaron a brillar al igual que con las estatuas, convocando a los monstruos. Sin duda, él no era el mismo ser benévolo que me encontré antes, debe ser una especie de impostor.
La batalla fue ardua ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que pelear con varios oponentes. Para hacer las cosas aún peores, cuando el ángel rojo recibía daño algunos de los paneles se caían, hasta que solo quedaron 3. Durante la pelea yo golpeé accidentalmente al ángel varias veces. Justo cuando pensaba que todo había terminado, le pegué una vez más y resultó que era lo último que podía soportar. Justo cuando el ángel se desintegraba, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Así que moví a Mothra hacia el templo rojo y aparecieron unas letras que formaban la palabra matar y comencé a jugar. Como sospechaba, en el nivel hicieron gráficos de letras desordenadas y Mothra, justo como Godzilla, también fue reducido a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien hubiese puesto todos los sonidos de una NES en una licuadora y luego juntara todas las piezas en una canción. Tuve que bajar el volumen a causa de ella. Jugando como Mothra el hecho de evitar a los enemigos era más fácil, no obstante, estaban determinados a llegar a mí. Los primeros enemigos que vi eran Gaigan sin cabezas, y más tarde había monstruos híbridos armados a partir de los jefes anteriores, como la cosa boyante encabezada vista anteriormente. 5 minutos había pasado y el nivel había cambiado a otro segmento. La música cambió de los fuertes y molestos pitidos a algo mucho más ambiental y amenazante. Los gráficos de nivel también habían cambiado a sangre bañada en el basurero. La forma en la que cambió este nivel fue repugnante a la vista. Los enemigos se multiplicaron en número y, sin dejar de seguirme, se volvían cada vez más y más difíciles de evitar. Al final del nivel, la situación alcanzó su punto máximo, ya que los monstruos se fusionaron y se volvieron un monstruo híbrido grande y terrorífico. Una vez que el shock inicial pasó, descubrí la manera de destruir a esta cosa. Había que disparar constantemente rayos hacia la cabeza de Hedorah. Si atacaba en cualquier otro lugar se recuperaba al poco rato. A pesar de haber encontrado cómo derrotarlo, esta fue una pelea muy difícil. Yo diría que era tan difícil como cuando luché contra la bestia lunar. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubierta de Gaigans y cuchillas. Cuando la lucha terminó, los monstruos restantes se colapsaron en un montón. Luego, el suelo que estaba debajo de ellos se desintegró junto a sus cuerpos y se hundió hacia la parte inferior de la pantalla. Así que regresé al tablero y me dije a mí mismo, hasta el momento, el juego me está poniendo niveles fáciles primero, si ese es el caso, ¿qué tan grave podrá ser el resto de Zenith? Con 2 niveles hacia abajo y 3 niveles para el final, mis monstruos habían tomado posesión del mundo de las pesadillas. Así que decidí tomar las medidas más drásticas y difíciles que nunca. En última instancia, no tenía forma de saber si los siguientes niveles serían similares, o más bien si mis monstruos estarían preparados para ellos, así que la única opción que tenía era adivinar. Intenté interpretar los iconos de los siguientes niveles. En el último nivel, antes de las batallas contra jefes, representaba algún tipo de zona volcánica. En el nivel más cercano, el icono parecía ser unas enredaderas de espinas que se cubrían en un charco de sangre. Supuse que sería un nivel como el de la persecución de demencia, así que elegí a Anguirus, debido a que, cuando se movía rodando, tenía mayor velocidad que estando sumergido. El nivel era algo parecido a lo que yo esperaba. Era un río de sangre cubierto de espinas que se encontraban dispersadas a lo largo de los lados en la tierra. La música era bastante débil, pero se podía escuchar distintos golpes de batería, y también una gran cantidad de ecos, que a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcioné al ver que también Anguirus había sido reducido al igual que Godzilla y Mothra, porque al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Cada vez me sentía más inseguro de mis monstruos gigantes ya no tan gigantes. Caminé a lo largo del camino sin interrupción durante más de 1 minuto, hasta que llegué a un callejón sin salida. Había un enorme hueco entre la tierra y continué caminando hacia la derecha de la pantalla. Hubiera nadado a través de ellas si no estuvieran esas espinas en el camino. Había 2 criaturas, con membranas deslizándose en sus brazos y con bocas tipo lamprea, estaban encaramados en enredaderas extendidas y me chillaban, al igual que un cuervo con un intruso en su territorio. Otra desconcertante exhibición de la posible conciencia por parte de las criaturas de este juego. Si es siquiera adecuado referirse a ellos como seres del juego, me refiero. Bajo el río de sangre y había muchos enemigos acuáticos por todas partes, eran difíciles de evitar. El tiburón negro era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré con uno. Cada vez se llenaba más de enemigos, así que nadé hasta la superficie, para sorprenderme con cuerpos flotando. Espeluznante, pero al menos no son amenaza alguna.
O eso fue lo que pensé, hasta que todos ellos revolvieron y saltaron sobre mí. Trataban de jalarme hacia abajo y bajar mi salud. Todos ellos se atacaban en grupo, cuando llegaba uno encima de él, otro saltaba por detrás. No me quedó más remedio que hacerme bola y rodar para que se aflojaran de mí, y cuando lo hicieron, me fui rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro camino de tierra. Una nota con respecto a las espinas: tú puedes estar parado en ellas, pero causan daño, y también se pueden destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tenía que destruir múltiples enredaderas, así como hacer frente a más enemigos. Y me vi interrumpido por una imagen. La imagen solo estuvo 30 segundos, y cuando el nivel volvió estaba en un callejón sin salida, con una criatura humanoide embarazada y ahorcada en la parte superior derecha de la pantalla, por un espino cordón umbilical. Y al instante el vientre de la criatura estalló por dentro. Mientras que la parte inferior de su cuerpo fue destrozada y separada, cayendo al río de abajo, el jefe de los lagos de sangre finalmente fue revelado. Llegó volando hacia mí, gritando persistentemente. Así que me vi obligado a retroceder. El murciélago era rápido y difícil de golpear mientras me movía hacia atrás a lo largo del piso. El monstruo abrió su boca y lanzó un montón de agujas. Así que salté por encima de ellas y logré darle un golpe. Como el murciélago volaba, me disparó un chorro de fuego de sus ojos y trató de pararme con las llamas. Así que rodé por el suelo y se agotó mi poder, pero nos puso la misma velocidad. Esto se repitió alrededor de 3 veces, hasta que lo derroté. Con la mayor parte de mi salud perdida, volví a la orilla del nivel y lo que bloqueaba la salida ya no estaba. Ahora, solo quedaban 2 niveles a los que ir. ¿A quién tenía que enviar ahora? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. También, el misterioso quinto monstruo. Lo intenté de nuevo para acceder a él, pero sin suerte. Así que opté por usar a Godzilla para el siguiente nivel y Solomon para el final. Me refiero a este nivel como el nivel orgánico. Visualmente, fue el más desagradable de todos. Desde el principio me di cuenta de que los gráficos eran diferentes. El ambiente se sentía horrible y amenazante con la adición de la música ruidosa y con zumbidos. Temía lo que podría ver en este nivel y en solo unos segundos algo apareció. 2 cosas horribles: es difícil de describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía un perturbador aspecto semi-realista. La mayor parte de los enemigos se ven a medio camino entre los animales reales y bultos deformes de la sangre derramada con los dientes. También vale la pena mencionar que todos ellos eran más grandes que Godzilla, pero la mayoría no eran muy inteligentes y cada uno de ellos me tomó alrededor de 30 golpes para matarlos. Debido a esto, la mejor idea que tuve fue huir de ellos, pero no sabía en qué dirección correr. Mientras que en la mayoría de los niveles involucrados, tenía que ir hacia la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel se va principalmente hacia abajo, caminando al borde de una plataforma y saltar a una más baja. No había manera de asegurarse de que iba de la forma correcta, ni ningún medio aparente de conseguir una copia de seguridad de las plataformas más altas si es necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si fueran conscientes de que tenía que saltar hacia abajo y se situarían en el borde de una plataforma inferior, esperando. Cuando esto sucedía, tenía que retroceder y esperar hasta que el monstruo se fuera. Llegué a través de plataformas apiladas una encima de otra, con poco espacio en el medio, parece un laberinto. Eso significaba que no podía saltar, y lo hice escapando de los enemigos difíciles. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de pasar a través de estos laberintos eran las bestias de 4 patas realizadas al inicio del nivel. Agregando a la dificultad, aparecieron monstruos largos, que se elevarían a sí mismos entre las plataformas para atraparme. El único ataque al que respondieron era el rayo de calor, lo que causaría que se encojan hacia abajo. Pero esto estaba costando aún más poder, y no podía permitirme el lujo de usar el rayo de calor por mucho tiempo. Al tratar de evitar las abominaciones de este nivel, me enteré de que si te quedabas en un solo lugar mucho tiempo, el suelo trataba de absorberte. Creo que fueron alrededor de 4 minutos antes del final, cuando el nivel empezó a hacerme mal físicamente. La tensión estaba llegando a mí, y tener que hablar en todos estos lugares repugnantes me dieron ganas de vomitar. Casi puse pausa al juego para ir a buscar una bolsa, pero fui capaz de contenerme. También encontré un truco al final del nivel, a pesar de que era demasiado tarde para hacer algo realmente bueno. Si 2 especies de monstruos diferentes dirigían una cabeza a la otra, empezaban a luchar entre sí, y me dejaban en paz. Yo no fui el que causó intencionalmente esto que acaba de suceder, simplemente ocurrió. Finalmente llegó la hora de pelear contra el jefe.
Sin duda será feo, pero no tan terrible como me temía que fuera. Pero más importante que tratar de lidiar con su aspecto, era derrotarlo, y ya que tenía menos de la mitad de mi barra de salud, para empezar, no había tiempo para errores. Estaba conectado al piso cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se separó y comenzó a flotar. Era rápido, y al contrario del jefe del lago de sangre, no fue impedido por ningún tipo de gravedad. Incluso era capaz de volar a través de la tierra, sin ningún efecto de colisión. Utilizó esto para su ventaja, y flotaba debajo de la tierra y brotaba de esta para morderme. Pero dejó de hacer esto después de unas cuantas patadas bien dirigidas a la cara. La zona de color rosa en su mandíbula superior era un punto débil, así que demasiados golpes ahí causarían que sufriera espasmos incontrolables. Ahora tenía una nueva estrategia. Él flotaba hacia abajo mientras se movía hacia atrás y adelante, tratando de mantener constantemente su mandíbula dirigida hacia mí. La salud estaba siendo decisiva en este momento, y yo lanzaba el rayo de calor, de la que no tenía defensa. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido su mente, corría rápidamente hacia atrás y hacia adelante mientras sus mandíbulas crujían. Así que tuve que pasar por debajo y luego golpearlo cuando se volteaba. Le tuve que dar 20 golpes para destruirlo. Un último nivel para ir. Estaba en el último nivel y no lo dudé, elegí a Solomon y entré. Tal vez fui un poco rápido. En este último nivel fue sin duda alguna el punto más alto de la desconexión entre lo que es la NES en gráficos. La música me llamó la atención, porque fue una de las pocas canciones que aparecieron más de una vez. Era el horrible chillido de cuando la bestia infernal apareció en el cementerio. Tan pronto empecé, ya existía un enemigo dispuesto a atacarme, un centauro con un látigo. Y no estaba solo. Cuando empecé a luchar, varios centauros más aparecieron. Procedentes de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo, eran muy difíciles de controlar. El vuelo de Salomón me salvó de tomar demasiado daño al inicio del nivel. Los centauros me siguieron después, pero parecían ser incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros, me di cuenta de huecos en el suelo. Al tratar de evitar a los enemigos, saltando de boca en pleno vuelo, llegué cerca de la superficie de lava y una criatura surgió tratando de agarrarme. No tuvo éxito, pero me sorprendió. Sería necesario maniobrar con cuidado para evitar la muerte instantánea. Como no dejaban de aparecer nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Tuve un montón de problemas con los demonios rojos rechonchos que se encontraban parados en lo alto de montañas grandes y estrechas, vomitando fuego. Los eliminaba esperando hasta que se daban la vuelta, y los golpeaba con una patada voladora, lo que los hacía caer en la lava. Fue en este punto cuando me percaté que no estaba ganando nada de salud matando enemigos. No todo el suelo era estable. En un momento dado, el suelo se redujo a pequeños trozos que poco a poco se desviaron hacia la derecha. Algunos de ellos se hundieron en la lava al aterrizar ahí, y no había forma de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Al estar tan cerca de la lava se añadió la amenaza de las criaturas de lava, y esto era muy frustrante. También me sentía con mucho calor, lo que hacía difícil concentrarse. Si alguna vez has tenido un sarpullido por calor, se sentía similar a eso. Tenía que parar periódicamente a causa de ello. Esto seguramente fue debido al juego, y no era mi imaginación, pero me siguió mareando la idea en mi cabeza. No quería pensar en ello. En el final de la etapa me encontré con el jefe. Cuando apareció lanzó un rugido. Cuando se acercó a la tierra vi lo gigantesco que era. Era el doble de grande que Solomon. Estaba a punto de volar y atacarlo, pero él abrió repentinamente su boca, y dejó escapar una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente para pegarle con un rayo en la cara, haciendo que se cayera de espaldas. Si no hubiese tropezado hacia atrás, habría seguido moviéndome hacia la izquierda para forzar a Solomon a caer en la lava, ya que no había más terreno a su alcance. La bestia tuvo que esperar entre cada uso de sus alientos, ya que parecían costar una gran cantidad de energía. Usaba ese tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era su única arma, y tuve que cuidarme con el monstruo cuando golpeaba con fuerza con sus garras. A medida de que iba bajando, su salud se movía más rápido. Y la batalla se sentía como un tira y afloja entre los dos monstruos por este puente de tierra. Después de 40 golpes, lo derroté. Él se cayó hacia atrás sumergiéndose hacia la lava por donde vino. Entonces, la etapa final la había completado. Por último solo quedaba derrotar a 2 jefes antes de llegar al encuentro final con la bestia infernal. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que me enfrenté a él en primer lugar. La música clásica de la batalla de Ghidorah comenzó a sonar.
El rey Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Al instante arremetió con rayos de gravedad, que es más dañino que el rayo de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah cuando tenía oportunidad de evitar que atacara. Ghidorah se percató de mi táctica y comenzó a usar ataques físicos. Él golpeaba con cada uno de sus cuellos empujándome hacia atrás, lo cual hacía que me fuera imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero yo tenía una idea. Esperé a que me atacara con una de sus cabezas y de inmediato destruirla con un rayo de calor. Funcionó y, para mi sorpresa, había destruido una cabeza de Ghidorah, pero tardé tan solo segundos en darme cuenta de que podría dar lugar a una bestia. El rey Ghidorah utilizó el poder del glitch para transformarse en Mecha Rey Ghidorah, pero lo que realmente me sorprendió fue el cambio repentino de la música. No era música de un juego de la NES. La había escuchado antes en el juego de Super Godzilla durante la batalla de Mecha Rey Ghidorah. Su primer ataque fue el más mortal. La mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gaigan, te inmovilizaba y rápidamente tu barra de salud bajaba. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, el temporizador terminó. Tenía que derrotarlo rápidamente para evitar que él usara la mano de máquina, por lo que usé a Solomon. Los dos monstruos fueron emparejados en fuerza. Solomon era más rápido y gracias a esto el monstruo cibernético pronto conoció su final. Con Ghidorah derrotado, volví a la pizarra. Ahora superaba el número al enemigo. El icono de la base había cambiado a un rojo sangre, así que comencé la lucha contra Destoroyah con Anguirus. La música era la misma que con Ghidorah. Cuando comenzó la pelea estaba en forma microscópica. Después de un golpe cambio a juvenil. La lucha se tornó algo seria una vez que entró en forma agregada, ganando el uso de armas de gran tamaño y el rayo de microoxígeno. La tirada de ataque de Anguirus, que había sido muy útil hasta ahora, se vuelve inútil contra Destoroyah, que constantemente me atacaba con sus grandes brazos cuando traté de usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar en mi fuerza bruta. Antes de que el tiempo se acabara, Destoroyah cambió su forma de vuelo, por lo que Anguirus era poco adecuado para luchar contra él, así que elegí a Mothra, que parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba más equipado para esquivar y contrarrestar los ataques de vuelo, por lo que la pelea fue a mi favor. Sin embargo, la música de Mecha Rey Ghidorah comenzó a sonar y Destoroyah cambió a su forma final antes de lo esperado, lo cual cambió las tornas drásticamente. Los ataques de Mothra eran muy poco para Destoroyah, y me tuve que mover frenéticamente para evitar daños hasta que el temporizador se agotara. A pesar de que era casi imposible de superarlo con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. Destoroyah en su forma final era muy resistente a recibir daño, y el enemigo fuertemente blindado no sería derrotado sin una larga lucha. En la última parte de la lucha no estaba usando una estrategia, solo atacaba lo más brutalmente y rápido posible. En su última barra de salud Destoroyah intentó un último contraataque. Un rayo de energía que lo lanzaría desde su pecho. No sé qué tan poderoso era, porque justo antes de que pudiera dispararme, lo destruí. Entonces, el último jefe Kaiju se había ido. En medio de toda la emoción, se me había olvidado que aún había una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono se sintió como si una tonelada de ladrillos me hubiese golpeado y me quedé inmóvil durante unos segundos. Yo había llegado tan lejos, pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber lo que habría en este último encuentro. Antes de que pudiera pensar en ello por más tiempo, moví a Godzilla y empecé la etapa. Ahora estás aquí. Este es el final. Solo una última cosa, y luego se acabó. Cuando cambió la pantalla, había nada. Solo a Godzilla y el fondo negro. Así que caminé hacia atrás y adelante y disparé un rayo de calor. No pasó nada hasta que escuché algo. Oh, Dios mío. Ese fue mi primer pensamiento al darme cuenta de que tendría que luchar contra Red, la criatura que me atormentó casi todo el juego. ¿Seré capaz de luchar contra algo que me puede matar con tan solo un golpe? Parecía totalmente imposible. Afortunadamente, Red ya no era capaz de matar con tan solo un golpe. Pero a pesar de eso, esta batalla sería la más difícil que he enfrentado en este juego. Si tuviera una impresión real de lo que me estaba metiendo antes de empezar la pelea, nunca lo habría hecho. Muy pronto me di cuenta del terrible error que cometí. Rojo extendió su mano y arañó a Godzilla, y cuando esas garras cortaron a través de él, lo sentí. Sé que es común que la gente tiemble cuando su personaje es golpeado o pierda una vida. Pero esto no fue todo. Esto fue dolor físico verdadero.
Vi y experimenté muchas cosas desagradables en este punto, pero el dolor fue lo que trazó la línea. Sí, estaría decepcionado de no ver el final, pero el riesgo no valía la pena. Estaba a punto de levantarme para tomar una foto y apagar la net cuando me di cuenta de algo: no podía levantarme. Estaba paralizado en mi asiento y los únicos músculos que podía mover eran los dedos. Y a medida que el terror me dominaba, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Empecé a gritar, pero solo salió un sonido débil de asfixia. Traté desesperadamente de hacer que mi cuerpo se moviera, pero no podía. Y de alguna forma, mi computadora estaba tomando fotos por sí sola cuando empecé la pelea. Como Red podía escuchar lo que decía, intenté decirle que me dejara ir. A partir de aquí las cosas empezaron a ponerse bajo un estrés extremo. Recuerdo que le dije: lo siento, te insulté. No quise decir eso. No sabía que las cosas se pondrían tan serias. Por favor, déjame ir. Si me dejas ir, te prometo que nunca se lo diré a nadie ni volveré a jugar. Por favor. Y Red respondió: la sentencia no podía haber sido más clara. Si no podía matar a Red, él me mataría. Como un idiota, había estado jugando con algo que no entendía, y ahora podría costarme la vida. Paré de luchar por moverme y acepté la realidad de la situación. Solo había una manera de salir de esta con vida: tenía que matar a Red. Todo pasó tan rápido, si no fuera por las imágenes, no recordaría todo esto. Al igual que todos los niveles de persecución, Red se movía horrorosamente rápido. Apenas tuve suficiente tiempo para procesar un pensamiento. Y por lo tanto no tenía tiempo para pensar una estrategia. Tenía que confiar solamente en mi ingenio y mis reflejos. Para empeorar las cosas, no había manera de cómo predecir qué tipo de ataques utilizaría, por lo que constantemente tenía que estar a la ofensiva y defensiva. Sentí cada golpe que le daba a Godzilla. Intentaba esquivar lo mayor posible los ataques, pero cada ataque que yo esquivaba me dejaba vulnerable a otro. Y el dolor empeoraba. Después de que saltó sobre mí, sus ojos comenzaron a brillar. Me moví tan lejos como pude, pero no había forma de esquivar lo siguiente. Cuando esto me golpeó, me hizo gritar. Grité tan fuerte que la persona del otro departamento seguro me habrá escuchado, pero no fue así. Solo con observar la imagen, me duele. Hice una pausa porque me dolía mucho, pero Red reanudó el juego para atacarme de nuevo. De inmediato contraataqué con un rayo hasta que el medidor de potencia se redujo totalmente. Quería que a Red le doliera tanto como a mí. Justo antes de que el temporizador se acabara, Red se transformó en su forma acuática. No pensé que el temporizador afectara una batalla como esta. Estoy agradecido por ello, porque me dio unos minutos para recoger mis pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Elegí combatir a las siguientes dos formas de Red con los monstruos que se habían encontrado con ellas, así que Anguirus fue el siguiente. Probablemente no fuera una idea demasiado inteligente, pero es lo que hice. Así que salté y le lancé un rayo de calor en la cara, y él se trasladó hacia afuera de la pantalla. Luego una ola de grandes minas comenzaron a caer desde arriba. Sentí que era injusto, así que grité: si vas a hacer trampa, entonces ¿por qué me dejas usar el control? Y entonces vino hacia mí corriendo desde la parte superior izquierda de la pantalla. Maldición. Ahora ni siquiera sería capaz de ver por dónde venía su siguiente ataque. Red continuó atacando desde ángulos aleatorios constantemente. Otros 40 segundos pasaron y Anguirus estaba casi acabado, pero obligué a Red a usar su forma de vuelo para usar a Mothra. Mi decisión de usar a Mothra fue una idea terrible. Porque Mothra fue terriblemente agobiada por Red, y en tan solo 15 segundos la barra de vida de Mothra fue devastada. Y una vez que la vida de Mothra se redujo a 2 barras, Red hizo algo que yo no esperaba. Él extendió sus manos, agarró a Mothra, y se la comió. Después de que fuera devorada sentí un dolor agonizante. Mothra había sido asesinada por mi estupidez y yo debía compartir el dolor. El dolor junto con ser incapaz de moverme me estaba volviendo loco. Pero todavía tenía la esperanza. Solo había un monstruo que yo podía usar para luchar contra Red, Solomon. Si alguno de ellos tenía la oportunidad de salvar mi vida ahora, sería él. Solomon al parecer tenía una historia con Red, ya que cuando la lucha comenzó, este diálogo apareció.
Red me tomó por sorpresa y de inmediato me quemó con su fuego demoníaco por segunda vez. Por mucho que me doliera, esto estaba a mi favor. Solomon comenzaba con vida completa y todavía tenía de sobra. Red agotó toda su energía y no podía usarla por más tiempo. Él iba a morir. Y a medida de que se acercaba al final, Red volteó su cuerpo para hacer frente a la pantalla, voló hacia arriba y luego golpeó hacia abajo en un intento de aplastar a Solomon. Pero cuando vio que no funcionó, intentó devorar a Solomon como lo hizo con Mothra. Pero no se comería a mi monstruo esta vez. Pensé que había ganado, pero algo andaba mal. Red no se hundía hasta el fondo y yo todavía no podía moverme. Red. Todavía. Estaba vivo. Después de su aparente derrota con Solomon, Red había reconstruido su cuerpo en una gigantesca forma final, y el escenario fue transportado a un lugar que parecía el infierno. Era una reminiscencia de nuestro primer encuentro. Excepto que ahora el paisaje, al igual que el verdadero poder de Rojo, se había vuelto muy real. La música había estallado en un sonido estridente que parecía un tambor furioso mortal. Frente a la gigantesca forma de Red mi muerte era inminente. Solomon era mi monstruo más fuerte, pero ni siquiera él tuvo una oportunidad. Era como luchar contra una montaña. Y en cuestión de segundos Solomon fue dominado y cayó al suelo, y luego Red lo aplastó con su pie. El demonio sádico se tomó su tiempo mientras rompía las vértebras y costillas de Solomon como ramitas secas y quebradizas. Me di cuenta de que estaba disfrutando de nuestro dolor. Solo podía pensar, no tengo remedio, soy hombre muerto. Así que no tuve otra opción que enviar a otro monstruo hacia su muerte. Todos íbamos a morir. Solo esperaba que me perdonaran. Y después de disminuir una cantidad minúscula de la salud de Red, Anguirus también fue eliminado con una lluvia de agujas de llamas en la cara hasta que se desplomó. Y en otra agonía indescriptible, mi aliado se desvaneció. Y le pregunté a Red cómo es que sabía mi nombre. Y entonces él dijo: durante años ella estuvo siendo torturada por algo que nadie entendía. Ahora sabía que era eso. Ahora entendía por qué se había burlado de la muerte de Melissa, y cómo es que el juego sabía sobre ello. Porque él sabía acerca de ello, porque él era el responsable. Y esta vez, él iba a matarme. Fui devuelto al tablero para enviar a Godzilla a su puesto final. No quedaba apenas nada en el tablero, solo los iconos de Red y Godzilla, y el quinto monstruo. En medio de todo lo que estaba sucediendo, me había olvidado completamente de este. Así que intenté seleccionarlo una vez más. Lo maldije, le rogué, le grité a que hiciera algo, cualquier cosa para que me ayudara. Fue en vano. Solo había una cosa por hacer. Sabía que Godzilla no tendría oportunidad como el resto, y al igual que con Mothra, Rojo lo termina devorando. Pero a lo mejor, solo a lo mejor, ahora que todos los otros monstruos se habían ido, el quinto monstruo finalmente podría despertar. Me las arreglé para seleccionar el icono de la criatura, y presioné el botón tan rápido como pude. El icono comenzó a temblar, como si estuviera intentando moverse desesperadamente. Fue entonces cuando Red decidió que ya había hecho suficiente juego limpio, y antes de que pudiera activar al monstruo, él realizó el golpe mortal. Paralizó mi corazón. Mis manos comenzaron a estar entumecidas e insensibles, pero mientras mi visión se desvanecía, todavía intentaba presionar el botón, y sin lugar a dudas, él estaba rompiendo una de sus reglas, pero debió pensar que si me mataba rápidamente no sufriría consecuencias. Pero estaba muy equivocado. Red estaba siendo desafiado por otra fuerza, que le impidió matarme. Cuando recobré la visión vi un espectáculo familiar. Pregunté, ¿quién eres? Yo respondí, ¿qué? ¿Cómo es posible? Yo pensé que Red te había matado.
It's true. Even after death, he tortures me. And if you can't stop him, he'll do the same to you. Yo realmente no sabía qué hacer. Pero, ¿cómo podré detenerlo ahora? I can't fight Red, but there is one who can. I will release him from Red's grasp. Don't give up. I love you. Sus palabras agitaron algo dentro de mí. No iba a morir así. Tenía que luchar por mi propia vida y salvar a Melissa, y el mundo que ella habita. Con su ayuda, el quinto monstruo se desató finalmente. Era momento de terminar esto, de una vez por todas. Juntos, podríamos expulsar a este condenado engendro infernal fuera de la existencia. Acacio fue de lejos el mejor monstruo del juego. Con él tenía oportunidad de sobrevivir, tenía que ser así. Sus puñetazos involucraban volver sus manos en cuchillas, lo que causaba un daño tremendo. Pero Red tenía vida más que suficiente para gastar. Al final, esto vendría a ser pura habilidad. Y el golpe final. Red fue destruido. Su cuerpo fue desintegrado y se hundió, acompañado con una música triunfal. Finalmente la muerte de Melissa se había vengado, sentía una felicidad abrumadora, hasta que recordé toda la muerte y el dolor que había conducido a este punto. Todos los otros monstruos que habían luchado y muerto aparecieron. Estaba a punto de llorar, pero el juego aún no había concluido. Lágrimas de alegría cayeron a raudales por mi cara, y rompí a llorar. Lloré más fuerte de lo que lo había hecho en varios años, quizá en toda mi vida. Todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, y ahora el juego estaba llegando a su fin. Pero antes de que ella y los otros se marcharan, Melissa tenía algo que decirme. You have saved us. We are forever grateful. We'll be together again someday.